Buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este segundo programa de Canal Paranormal Argentina. Hoy vamos a tratar un tema sobre la posesión demoníaca. Se viene relatando desde la Biblia y hasta hace mucho tiempo antes de la Biblia hasta nuestros días. Durante todo ese proceso hay diferentes manifestaciones de posesiones, diferentes posesiones este, diabólicas, que fundamentalmente en el siglo XX y lo que va del siglo XXI se han dado a conocer a través de las películas de Hollywood, aunque no siempre son reales, obviamente porque las películas son películas, tienen que vender, es comercial. Las posesiones demoníacas son muy peligrosas y se pueden adquirir de diferentes maneras. Una de las más comunes es el famoso juego de la Ouija o el famoso juego de la copa, que es lo mismo. Es decir, la Ouija es un tablero, la copa es la copa con letritas que cumple la misma función. En realidad lo que se está haciendo ahí es abrir portales o canales espirituales donde uno, por querer jugar, por curiosidad, por lo que fuere, no se da cuenta que está dando paso a ciertas energías, a ciertas entidades que se manifiestan en nuestra realidad y en la mayoría de los casos traen serios problemas e inconvenientes, hasta la muerte. Así que bueno, he preparado este video, así que ya los dejo con el video y después regresamos. Los orígenes del mal. Desde los albores de la humanidad, el concepto del mal ha sido una fuerza omnipresente que ha capturado la imaginación y el temor de las personas en todas las culturas y épocas. En este capítulo introductorio, nos adentramos en los orígenes del mal y cómo ha evolucionado hasta ser interpretado como posesión demoníaca en muchas tradiciones religiosas y culturales. Las raíces del mal se entrelazan con las primeras creencias de la humanidad. En las antiguas cosmogonías, encontramos representaciones de entidades que personifican la oscuridad y el caos, desafiando la orden divina y causando estragos en la vida de los seres humanos. En la mitología sumeria, por ejemplo, figuras como Pazuzu representaban la encarnación del mal y la enfermedad, mientras que en la mitología griega, seres como los titanes personificaban fuerzas primordiales y destructivas. A medida que las civilizaciones evolucionaron, las concepciones del mal se adaptaron a las creencias religiosas predominantes. En las religiones abrahámicas, como el judaísmo, el cristianismo y el islam, el mal se personifica en la figura de Satanás o Saitán, un ser rebelde que desafía la voluntad de Dios y tienta a los humanos hacia el pecado y la perdición. Estas tradiciones también han desarrollado narrativas detalladas sobre la posesión demoníaca, donde los demonios invaden y controlan los cuerpos de los individuos, causando estragos en sus vidas y comunidades. La creencia en la posesión demoníaca ha persistido a lo largo de la historia, alimentada por relatos bíblicos, literatura, arte y experiencias personales. Los relatos de Jesucristo expulsando demonios en el Nuevo Testamento, por ejemplo, han influido enormemente en la comprensión occidental de la posesión demoníaca y el exorcismo. Sin embargo, la idea de la posesión demoníaca no se limita a las tradiciones religiosas. En muchas culturas no occidentales, las creencias en espíritus malignos y la posesión espiritual son fundamentales en la comprensión del sufrimiento humano y la enfermedad mental. En resumen, los orígenes del mal y la posesión demoníaca son complejos y multifacéticos, arraigados en las creencias, mitos y tradiciones de diversas culturas y religiones. En este libro, nos adentraremos en las investigaciones contemporáneas sobre este fenómeno, explorando sus implicaciones sociales, psicológicas y religiosas en la sociedad moderna. Síntomas y manifestaciones.
La investigación sobre la posesión demoníaca ha estado marcada por una diversidad de síntomas y manifestaciones que desafían las explicaciones convencionales. Este capítulo se sumerge en el mundo oscuro de los síntomas que acompañan a la posesión demoníaca, explorando cómo se manifiestan y el impacto que tienen en aquellos que son afectados por ellos. Los síntomas de la posesión. Los síntomas de la posesión demoníaca son variados y pueden ser difíciles de definir claramente. Los relatos históricos y contemporáneos describen una amplia gama de manifestaciones que van desde cambios en la personalidad hasta fenómenos físicos inexplicables. Uno de los síntomas más comunes es el cambio repentino en la personalidad del individuo poseído. Los amigos y familiares a menudo reportan que la persona afectada muestra comportamientos radicalmente diferentes de los que tenían anteriormente. Esto puede incluir agresión extrema, aversión a lo sagrado, o comportamientos autodestructivos. Además de los cambios en la personalidad, los poseídos a menudo experimentan fenómenos físicos inexplicables. Estos pueden incluir convulsiones, contorsiones del cuerpo, habla en lenguas desconocidas y una fuerza sobrehumana que desafía toda explicación científica. Manifestaciones espirituales. La posesión demoníaca también se manifiesta a través de fenómenos espirituales que desafían la comprensión humana. Los poseídos a menudo informan de visiones aterradoras, voces que les ordenan cometer actos violentos o suicidas, y una sensación abrumadora de desesperación y terror. Los testimonios de exorcistas y aquellos que han presenciado casos de posesión demoníaca sugieren que las entidades demoníacas buscan causar el máximo sufrimiento y destrucción posible. Esto puede manifestarse a través de eventos aparentemente inexplicables, como objetos que se mueven solos, luces intermitentes o fenómenos atmosféricos extraños. Impacto en los afectados. El impacto de la posesión demoníaca en aquellos que la experimentan es profundo y duradero. Los poseídos a menudo se sienten atrapados en una batalla espiritual sin fin, luchando contra fuerzas invisibles que amenazan con destruirlos por completo. Además del sufrimiento físico y espiritual, los poseídos a menudo enfrentan el estigma y la incomodidad de la sociedad. La creencia en la posesión demoníaca puede ser vista como arcaica o irracional en la era moderna, lo que puede hacer que aquellos que sufren se sientan marginados y solos en su lucha. En resumen, los síntomas y manifestaciones de la posesión demoníaca son complejos y desafiantes de entender completamente. A través de la exploración de casos documentados y entrevistas con expertos, podemos comenzar a arrojar luz sobre este fenómeno misterioso y perturbador, pero aún queda mucho por descubrir y comprender. El exorcismo, rituales y riesgos. El exorcismo es un proceso profundamente arraigado en las tradiciones religiosas y culturales de muchas sociedades. En este capítulo, exploraremos en detalle los rituales y los riesgos asociados con esta práctica, así como las controversias que lo rodean. Los rituales del exorcismo. El exorcismo es un ritual que tiene como objetivo expulsar a las entidades demoníacas o malignas de una persona, lugar o objeto. A lo largo de la historia, diferentes tradiciones religiosas han desarrollado sus propios métodos y rituales para llevar a cabo un exorcismo. Estos rituales pueden incluir oraciones específicas, el uso de objetos sagrados como agua bendita o crucifijos, y la invocación de nombres divinos. En la tradición católica, por ejemplo, el ritual romano es un documento que establece los procedimientos para realizar un exorcismo. Este ritual implica el uso de oraciones específicas, la aspersión con agua bendita y la imposición de manos por parte del sacerdote exorcista. En otras tradiciones religiosas, como el Islam o el judaísmo, también existen prácticas similares para expulsar a los espíritus malignos. Los riesgos del exorcismo. Si bien el exorcismo puede ofrecer un sentido de alivio y liberación para aquellos que creen estar poseídos, también conlleva ciertos riesgos tanto para el poseído como para el exorcista. Uno de los riesgos más evidentes es la posibilidad de daño físico durante el proceso. Los poseídos a menudo experimentan convulsiones violentas y comportamientos agresivos, lo que puede resultar en lesiones tanto para ellos mismos como para aquellos que los rodean. Además del riesgo físico, el exorcismo también puede tener consecuencias psicológicas y emocionales.
Los individuos que se someten a un exorcismo pueden experimentar un trauma profundo como resultado de revivir experiencias traumáticas o confrontar sus propios miedos más oscuros. Del mismo modo, los exorcistas pueden enfrentarse a una carga emocional considerable al presenciar el sufrimiento de los poseídos y al enfrentarse a fuerzas que están más allá de su comprensión. Controversias y desafíos. El exorcismo es una práctica altamente controvertida en la sociedad moderna. Algunos críticos argumentan que el exorcismo es una forma de abuso religioso que puede explotar a individuos vulnerables y perpetuar creencias supersticiosas y arcaicas. Otros sostienen que el exorcismo es una forma legítima de tratar los problemas espirituales y que ofrece consuelo y apoyo a aquellos que lo necesitan. En última instancia, el exorcismo plantea una serie de desafíos éticos, legales y científicos que requieren un enfoque cuidadoso y equilibrado. A través del diálogo abierto y la investigación rigurosa, podemos comenzar a comprender mejor el papel del exorcismo en la sociedad moderna y abordar los desafíos que presenta para aquellos que lo practican y para aquellos que buscan comprenderlo. Casos históricos. En este capítulo, nos sumergimos en la rica historia de casos históricos de posesión demoníaca que han dejado una marca indeleble en la conciencia colectiva. Desde relatos bíblicos hasta eventos más recientes, exploramos cómo estos casos han moldeado la percepción pública de la posesión demoníaca y el exorcismo. Casos bíblicos de posesión demoníaca. La Biblia está repleta de relatos de posesión demoníaca que han capturado la imaginación de generaciones enteras. Uno de los casos más famosos es el de María Magdalena, quien según los evangelios fue liberada de 7 demonios por Jesús. Este relato no solo destaca la capacidad de Jesús para expulsar a los demonios, sino que también ilustra cómo la posesión demoníaca ha sido entendida como una manifestación del mal desde tiempos antiguos. Otro caso bíblico notable es el del joven poseído en Gadara, cuya historia se relata en los evangelios sinópticos. Este joven, según los relatos, estaba poseído por una legión de demonios que le causaban sufrimiento y lo impulsaban a la autodestrucción. La historia culmina con Jesús expulsando a los demonios de este hombre y restaurando su salud mental y emocional. Casos históricos documentados. A lo largo de la historia, han surgido numerosos casos documentados de posesión demoníaca que han desconcertado a médicos, religiosos y la sociedad en general. Uno de los casos más famosos es el de los endemoniados de Loudun en el siglo XVII, que involucró a un grupo de monjas en un convento francés que afirmaban estar poseídas por demonios. Este caso provocó un gran escándalo y resultó en una serie de exorcismos públicos y procesos judiciales. Otro caso histórico notable es el de Anneliese Michel, una joven alemana que falleció en 1976 después de someterse a una serie de exorcismos autorizados por la Iglesia Católica. Su trágica historia ha sido objeto de debate y controversia, con algunos que la ven como un caso de enfermedad mental severa y otros que la interpretan como un ejemplo de posesión demoníaca genuina. Impacto en la cultura popular. Los casos históricos de posesión demoníaca han dejado una marca indeleble en la cultura popular, inspirando películas, libros y obras de teatro que exploran el tema del mal y la lucha entre el bien y el mal. Películas como El Exorcista y El Rito han cautivado a audiencias de todo el mundo, ofreciendo interpretaciones dramáticas de casos de posesión demoníaca basados en eventos reales o ficticios. En resumen, los casos históricos de posesión demoníaca son una parte integral de nuestra historia colectiva, desafiando nuestras creencias y entendimientos sobre el bien y el mal, lo divino y lo demoníaco. A través del estudio y la reflexión sobre estos casos, podemos profundizar nuestra comprensión de la compleja interacción entre lo espiritual y lo humano en la experiencia humana. Bueno, espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse, de realizar comentarios. Ahí está nuestro correo electrónico, canalparanormalargentina@gmail.com. Estamos viendo en el próximo programa. Que tengan muy buenas noches y que las almas de las noches lo cuiden.